un médico entra al cuarto de un hospital en Huixquilucan, Estado de México. Es la madrugada del 13 de junio de 2019. Se acerca a la cama de una mujer de 54 años y le dice algo que ya no tiene vuelta atrás. «Edith, ya es tiempo. Ya no hay nada que hacer». Y ella, que un mes y medio antes había estado frente a las cámaras, negando con la voz quebrada que se estuviera muriendo, levanta la mano. No grita, no llora. Se despide del médico con un gesto y pronuncia 2 palabras que su amiga más cercana repetiría después ante la prensa como si todavía no pudiera creerlas. «Adiós, cuerpo. Gracias por haberme tenido». 45 días antes, esa misma mujer había grabado un video en vivo para desmentir, furiosa, que su cáncer hubiera vuelto. «No se puede desmentir algo que no es cierto», dijo, con la contundencia de alguien que sabe que tiene razón. Y la tenía. En ese momento, no era mentira que estuviera bien. El problema es que la verdad, cuando se trata de un cuerpo enfermo, no se queda quieta, cambia. Y lo que Edith González negó con toda la fuerza de su carácter en abril, la mató en junio. Pero eso no es lo más extraño de esta historia. Lo más extraño es que mucho antes de que existiera un cáncer que desmentir, Edith González ya llevaba años ensayando, sin saberlo, cómo negar su propia muerte. Y 15 años antes de esa madrugada en Huixquilucan, guardó un secreto tan grande que sacrificó por él su propio protagónico en televisión, su reputación pública y 4 años de silencio absoluto. Un secreto que, de una forma que ella nunca hubiera podido predecir, terminaría sentado exactamente en la habitación donde ella murió. Esta es la historia de una mujer que pasó gran parte de su vida adulta desmintiendo cosas, su muerte cuando era mentira y su enfermedad cuando todavía lo era, y que cuando finalmente la verdad más grande de todas llegó, ni siquiera entonces el público pudo ponerse de acuerdo sobre lo que había pasado. Hoy vas a descubrir 4 cosas que muy pocas personas conectan entre sí. Primero, que mucho antes de que el cáncer apareciera, Edith González ya llevaba años desmintiendo su propia muerte en redes sociales, como si el destino le estuviera haciendo un ensayo general. Segundo, el secreto que guardó durante 4 años para proteger la carrera de un hombre poderoso, un secreto que le costó su papel protagónico y buena parte de su tranquilidad. Tercero, la desmentida de abril de 2019, la más importante de su vida, grabada por ella misma frente a 1 millón de seguidores, en el peor momento posible para estar equivocada. Y cuarto, la decisión que tomó su familia en las horas finales y las palabras exactas con las que ella se despidió. No te preocupes, te avisaré cuando lleguemos a cada una. Pero si te vas antes del final, te pierdes la razón real por la que esa misma familia tuvo que esperar horas junto a su cuerpo, ya sin actividad cerebral, antes de dejarla partir. ¿Y quién era el hombre cuya llegada estaban esperando? Para entender cómo una mujer terminó desmintiendo su propia muerte varias veces en vida, antes de vivir la real, hay que ir al principio. Y el principio no fue el cáncer. Edith González Fuentes nació el 10 de diciembre de 1964, hija de un empleado bancario y de una ama de casa, hermana menor de Víctor Manuel. Desde niña la prepararon en las artes, danza, teatro, actuación. A los 5 años ya trabajaba en jornadas extenuantes, según ella misma contaría después. Debutó como actriz infantil en 1970. En 1977 llegó al cine con títulos que la convertirían, sin que ella lo buscara del todo,
en una de las pocas reinas del grito del cine de terror mexicano. Películas como Trampa Infernal, Atrapados o El Descuartizador la hicieron familiar para un público que buscaba sustos de sábado por la noche. Pero fue en la televisión donde encontró el lugar que la haría inolvidable. Para los años 80 ya era una presencia constante en la pantalla mexicana. Para los 90, con telenovelas como Corazón Salvaje, donde además grabó un tema musical propio, se había convertido en una de las actrices más queridas de su generación, con protagónicos en producciones como Salomé, Doña Bárbara y Mujer de Madera, que la mantuvieron década tras década como una de las caras más reconocibles de la televisión en español. Fue, durante más de 3 décadas, una de esas presencias que entraban en Millington, las casas de millones de familias sin pedir permiso. Pero la fama, en la era de Internet, trae un efecto secundario que muy poca gente anticipa. Te convierte en un personaje que puede morir sin que tú te enteres. Durante años, circularon en redes sociales rumores falsos sobre la muerte de Edith González. No una vez, varias. En una de esas ocasiones, se llegó a crear una página de Facebook completa alrededor de la mentira, asegurando una hora exacta, aproximadamente las 11 de la mañana, y un lugar. Esa página, por sí sola, llegó a reunir más de 1 millón de me gusta, repitiendo una noticia que era de principio a fin falsa. Y Edith, que tenía un carácter fuerte y un sentido del humor todavía más fuerte, salió en más de una ocasión a desmentirlo ella misma, en cámara, con gracia. «No hagan esas cosas que espantan a la familia», llegó a decir en uno de esos videos. Ella se reía, pero cada vez que grababa uno de esos clips para decir «estoy viva», sin saberlo, estaba ensayando algo que muy pronto dejaría de ser un chiste. Esa es la primera revelación. Y aquí es donde el verdadero problema de esta historia empieza a tomar forma. Porque los rumores de muerte que la perseguían no eran, ni de lejos, el secreto más grande que Edith González cargaba. Segunda revelación. Y para contarla, hay que retroceder hasta el año 2003, a la Plaza de Toros, México. Ahí, Edith González conoció a un hombre que en ese momento ocupaba uno de los cargos más poderosos del gobierno mexicano. Santiago Creel, entonces secretario de Gobernación en el sexenio de Vicente Fox. Creel llevaba 21 años casado con Beatriz Garza Ríos, con quien tenía 3 hijos, y su nombre sonaba fuerte como posible candidato del PAN a la presidencia de México en las elecciones de 2006. Es decir, un hombre que en cualquier momento podía estar a un paso de gobernar el país. Entre ellos comenzó una relación que, al inicio, solo conocían sus amigos más cercanos. Pero la prensa, tarde o temprano, siempre se entera. Y cuando lo hizo, la historia que empezó a circular era la de un político a punto de firmar su divorcio, con aspiraciones presidenciales en juego, envuelto en un romance con una de las actrices más famosas de México. Y entonces, en 2004, pasó algo que cambió el rumbo profesional de Edith González de la noche a la mañana. Estaba a apenas 3 meses de comenzar las grabaciones de Mujer de Madera, una telenovela en la que sería protagonista cuando descubrió que estaba embarazada. Por lo tanto, tuvo que dejar el papel protagónico, sin dar explicaciones, y sin revelar, en ese momento ni en los años siguientes, quién era el padre de su hijo. El papel que ella dejó vacante terminó en manos de otra actriz, Ana Patricia Rojo, que la sustituyó en Mujer de Madera, sin que el público supiera, en ese momento, la verdadera razón
detrás de esa salida repentina. Durante años, la prensa de espectáculos especuló sobre peleas, desacuerdos creativos, caprichos de actriz. Nadie mencionó jamás al verdadero responsable de esa ausencia, porque nadie lo sabía todavía. Aquí está el giro que casi nadie recuerda hoy. Para proteger las aspiraciones políticas de Santiago Creel, la pareja decidió mantener en secreto tanto la relación como el embarazo. Edith González, una de las actrices más observadas de México, pasó su embarazo prácticamente escondida de los reflectores que ella misma había cultivado toda su vida. El 17 de agosto de 2004 nació su hija, Constanza, y Edith optó, oficialmente, por ser madre soltera. No porque lo fuera, sino porque decir la verdad hubiera costado la carrera política de otra persona. Pasaron 4 años. 4 años en los que Constanza creció sin el apellido de su padre, y en los que Edith González cargó sola, en silencio, con las preguntas de la prensa, las especulaciones de los programas de espectáculos y el peso de un secreto que no era completamente suyo. Fue hasta 2008 cuando Santiago Creel finalmente emitió un comunicado público reconociendo la paternidad. He reconocido que Constanza es mi hija. Aquí con ustedes quiero dar la cara de ello, dijo, y pidió para su hija el trato que otorga el derecho a la privacidad. 4 años de silencio. Por lo tanto, cuando la gente recuerda a Edith González, únicamente por sus telenovelas y su lucha pública contra el cáncer, se está perdiendo la parte de su vida en la que ella decidió, calladamente, proteger a otra persona a costa de su propia carrera y su propia imagen. Ese fue el precio. Y ese precio, 15 años después, volvería a aparecer, aunque de una forma que ella jamás imaginó. Pero antes de llegar ahí, hay que hablar del enemigo que finalmente la alcanzó. Porque mientras Edith González guardaba secretos ajenos y desmentía rumores falsos sobre sí misma, su propio cuerpo empezaba a guardar uno real, y ese no le avisó con tiempo. A mediados de 2016, Edith estaba a horas de comenzar la gira de promoción de una obra de teatro, cuando empezó a sentir un dolor de espalda que, según sus propias palabras, iba de punzadas a cuchilladas. Pensó que era por comer atún todos los días. No entendí que estaba demasiado delgada. Yo dije, está exagerando. Contaría después en una entrevista. Tomó analgésicos. No funcionaron. Volvió con su médico. Los primeros estudios arrojaron cáncer de ovario en etapa 2. En ese momento, todavía sin saber lo que realmente tenía dentro del cuerpo, escribió en su cuenta de Instagram el primer mensaje que daría a conocer su enfermedad al público. Efectivamente, encontraron tejidos cancerosos que fueron removidos en su totalidad. Como es parte de proceso, tendré que recibir tratamientos por unos meses. Y añadió, con el optimismo que la caracterizaría durante los 3 años siguientes: estoy fuerte, llena de vida y trabajando. Solo espero que me acompañen con su amor y respeto. Pero un segundo médico, un amigo cercano, la visitó preocupado y le dio una recomendación que le cambiaría la vida. Edith, necesitas una segunda opinión. El cáncer de ovario es, de todos los cánceres que afectan a las mujeres, el más letal. Y esa segunda opinión reveló algo mucho peor de lo que el primer diagnóstico había mostrado. No era etapa 2, era carcinoma seroso papilar en etapa 4, con metástasis. Ese día, en el consultorio, mientras esperaban el resultado, el médico aguardó a que su esposo, Lorenzo Lazo, saliera del cuarto antes de decírselo directamente a ella. Güera, esto salió positivo. Así lo recordaría Edith años después,
en una entrevista para televisión. El cáncer de ovario no perdona con facilidad. Es una enfermedad silenciosa, de síntomas confusos, incluso para quien no es especialista. Sensación de saciedad, hinchazón, fatiga, dolor de espalda. Casi siempre se detecta en etapas avanzadas, porque no existe una prueba de detección temprana equivalente al Papa Nicolau. Las cifras que Edith aprendió a repetir de memoria, como quien memoriza un oponente antes de una pelea, eran brutales. Mientras el 86% de las mujeres con cáncer de mama logran superarlo, apenas el 46% de las mujeres con recurrencia de cáncer de ovario sobrevive. Y en etapa 4, la más avanzada, las probabilidades de sobrevivir más allá de un año no superan el 5%. Edith González vivió casi 3 años después de ese diagnóstico, algo que los propios oncólogos atribuirían después al acceso que tuvo a atención médica especializada de primer nivel. Una semana después de ese segundo diagnóstico, entró a una cirugía de 6 horas. Le extirparon el útero, la matriz, los ovarios, el apéndice, 10 ganglios linfáticos y el epiplón, un tejido graso entre la piel y los órganos que, según le explicaron, también podía usarse para obtener células madre. Cuando le preguntó a los médicos qué era exactamente ese tejido, nadie en la sala supo explicárselo con claridad, hasta que llegó su primo, un médico intensivista, y se lo explicó él mismo. Antes de la operación, cuando le explicaron que además de todo lo demás, le retirarían el epiplón, ella no entendió de qué le hablaban. Preguntó a todos en la sala qué era ese tejido. Nadie supo responderle con claridad, hasta que llegó su primo Eduardo, médico intensivista, y se lo explicó él mismo. Era el tejido graso entre la piel y los órganos, y podía usarse, entre otras cosas, para obtener células madre. Después de la cirugía, vino un tratamiento de quimioterapia de 8 meses, dirigido por un equipo completo de oncología, radiología, cardiología y nutrición. Y en algún punto de ese proceso, mirándose al espejo por primera vez después de la operación, extremadamente delgada, con un catéter que ella misma apodó cariñosamente el helipuerto, instalado cerca del corazón, describió esos días como una especie de neblina, un mundo donde había que cambiar el foco, o simplemente dejar de tener foco. Fue ahí, en medio de esa neblina, donde Edith González tomó una decisión que definiría el resto de su enfermedad. No iba a ser víctima. Información es poder, diría después. Si algo yo no permito, es ser víctima. En 2017, la periodista Carla Iberia Sánchez la visitó para una entrevista que terminaría siendo una de las más reveladoras de toda su carrera. Antes de empezar, Edith apagó la grabadora. Le hizo 2 preguntas a la periodista. La primera, ¿cuántos actos tiene una puesta en escena? La segunda, ¿cuántos actos tendría esa plática entre ellas, considerando que su salud todavía era frágil? Cuando le devolvieron la pregunta, ella respondió, sagaz, con una frase que hoy suena casi profética. Esta obra es un acto infinito. No hablaba solamente de teatro, hablaba de su propia vida, de una enfermedad que no tenía fecha de cierre y de una mujer que había decidido tratarla como un escenario más, uno donde ella todavía decidía el guión. Esa misma tarde dio la noticia que todo México celebró. Su cáncer estaba en remisión. Se convirtió a partir de entonces en una de las voces más visibles del país en la lucha contra el cáncer de ovario, dando entrevistas, hablando abiertamente de síntomas, de tratamientos, de la importancia de la detección temprana. En una de esas entrevistas, para la revista Quién, dijo algo que resume exactamente quién era. Decidí que el cáncer es algo que se abraza y se vive con alegría.
Decidí que si esa iba a ser la última vez que Constanza me iba a ver, o la familia me iba a ver, iban a encontrarse una imagen feliz. Pero un cáncer en remisión no es un cáncer curado. Es un cáncer que se queda callado. Y lo que pasó después fue que ese silencio se convirtió en el terreno perfecto para el rumor más importante de toda esta historia. Tercera revelación. Y esta es la que de verdad cambia el peso de todo lo que viene después. El 23 de abril de 2019, la revista TV Notas publicó una información que corrió como fuego por todos los programas de espectáculos de México. Edith González había sufrido una recaída. El cáncer, decían, había vuelto, y por eso, aseguraban, se había ausentado del programa de televisión en el que trabajaba como jurado. Edith no se quedó callada. Grabó una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram frente a cientos de miles de personas, y ahí, con la voz firme de alguien que está harta de que jueguen con su enfermedad, dijo una frase que hoy, visto en retrospectiva, resulta casi insoportable de escuchar. No se puede desmentir algo que no es cierto. Se puede decir simple y sencillamente que no pasó, porque esto no se puede desmentir. Y siguió. Se desmiente algo que fue cierto y ya se dice que no fue cierto. Algo que no pasó, pues no pasó y ya. Dijo que estaba en perfecto estado de salud, que había ido al hospital solamente para una revisión de rutina, de esas que debía hacerse cada 6 meses después de haber vencido la enfermedad años atrás. Explicó que seguía con inmunoterapias, pero que eso, aclaró, no es ningún secreto. Estaba, según sus propias palabras, bien. Y la noticia le molestó. No solo a ella, a su familia entera, que según reportes de la época vio cómo la alarma se disparaba entre sus seguidores por una información que, en ese instante, no era cierta. Pero 1 mes y medio después de esa transmisión en vivo, donde Edith González negaba con total seguridad que su cáncer hubiera regresado, la ingresaron de urgencia al Hospital Ángeles Interlomas, en el Estado de México. Y esta vez no fue una revisión de rutina. ¿Qué pasó en esas 6 semanas entre la desmentida y el ingreso al hospital? La respuesta oficial nunca cambió. El cáncer silencioso había seguido avanzando dentro de su cuerpo mucho antes de que los síntomas se volvieran imposibles de ignorar. Su acta de defunción, el documento que cerró oficialmente esta historia, lo describe con una frialdad clínica que contrasta con todo lo demás. Insuficiencia respiratoria aguda durante 12 horas, un derrame pleural bilateral que la afectó durante 4 días, y de fondo, sosteniendo todo lo demás, el cáncer de ovario metastásico que llevaba 3 años instalado en su organismo. 3 años. El mismo cáncer que ella había anunciado en remisión en 2017. El mismo que negó que hubiera regresado en abril de 2019. Nunca se fue del todo. Solo esperó. Antes de llegar al final, hay un dato que merece un espacio propio, porque explica el tipo de mujer que enfrentaba todo esto. En 2012, 2 años después de casarse con Lorenzo Lazo, Edith González perdió un embarazo a los 5 meses de gestación. Lo reveló ella misma en una entrevista, meses después de que ocurriera. Fue un dolor que cargó en silencio durante un tiempo, en una vida que ya había aprendido, por necesidad, a manejar el dolor lejos de las cámaras hasta que ella decidía el momento de hablar de él. Y en los primeros meses de 2019, nada en la vida pública de Edith González sugería que el final estuviera cerca. Después de 9 años sin aparecer en Televisa, había regresado como invitada especial al programa matutino Hoy. Ese mismo año era jueza del programa de moda de TV Azteca. Este es mi estilo.
y por las noches subía a un escenario a protagonizar la obra de teatro Entre mujeres. Para cualquiera que la viera en esos meses, reía, opinaba de moda, actuaba exactamente como lo había hecho durante 50 años. La única señal, mínima, casi invisible, que notó su hermano Víctor Manuel, fue una frase que ella repetía de vez en cuando. «Hermano, a veces me siento un poquito cansada». Nada más. Nadie, ni siquiera dentro de su círculo cercano, tenía reportes de que su salud estuviera comprometida, ni de que el cáncer que ella misma había declarado vencido en 2017 hubiera regresado. Por lo tanto, cuando la noticia de su hospitalización finalmente llegó a finales de mayo, tomó por sorpresa incluso a los medios que la cubrían todos los días. Apenas unos meses antes de su propia muerte, en febrero de 2019, Edith González había perdido a una de sus amigas más cercanas, la actriz Christiane Bach, con quien mantuvo una larga amistad. Bach murió el 26 de febrero de 2019. Menos de 4 meses después, sería Edith quien se iría. Cuarta revelación. Y esta es la que exige que bajemos la voz, porque aquí ya no hablamos de rumores. Hablamos de una familia tomando la decisión más difícil que existe. A finales de mayo y principios de junio de 2019, Edith González pasó sus últimas semanas internada. Los médicos determinaron que había entrado en muerte cerebral. Su hermano, Víctor Manuel González, confirmó después en una entrevista de televisión lo que pasó en esas horas finales. La familia decidió desconectarla del soporte vital. Pero esa decisión, contada así, suena más fría de lo que realmente fue. Porque, según su hermano, esa fue una instrucción que la propia Edith había dejado clara mucho antes. Si algún día su vida dependía por completo de máquinas, no quería seguir así. Su amiga cercana, la actriz Katy Barberry, lo explicó con una frase que resume quién era Edith González mejor que cualquier biografía. Conociéndola como la conozco, esa no es la manera como quería contribuir a este planeta. Antes de eso, hubo una despedida. Barberry contó que Edith le escribió por WhatsApp diciéndole que estaba en el hospital y que las cosas no estaban bien. Barberry voló de inmediato desde Los Ángeles a la Ciudad de México. En esa última conversación, cara a cara, Edith le hizo una petición muy específica relacionada con su hija Constanza, que en ese momento tenía 14 años. 2 días después de esa charla, según el relato de su amiga, Edith se quedó dormida y ya no sufrió. Y aquí aparece uno de los detalles más difíciles de escuchar de toda esta historia. Cuando el médico entró finalmente a decirle que ya no había nada que hacer, ella no se resistió. Se despidió del médico con la mano y pronunció, según relató la periodista Tanya Charry, sus últimas palabras conscientes. «Adiós, cuerpo. Muchas gracias por haberme tenido». Una mujer que había pasado años desmintiendo su propia muerte en redes sociales, riéndose de los rumores, terminó despidiéndose de su propio cuerpo con gratitud, en control absoluto de cómo quería irse. Ese contraste entre el humor con el que negó tantas veces su muerte falsa y la serenidad con la que enfrentó su muerte real es quizás el corazón emocional de todo lo que le pasó a esta mujer. Pero incluso ahí, en el final, la historia todavía no había terminado de cerrar sus círculos. Y aquí llegamos a lo que te prometí al principio, la razón por la que la familia esperó horas antes de dejarla partir del todo. El 13 de junio de 2019, mientras la noticia de la muerte de Edith González empezaba a circular desde temprano en la mañana, ni siquiera los medios que la estaban cubriendo en tiempo real lograban ponerse de acuerdo sobre lo más básico. ¿A qué hora había muerto?
Algunas versiones aseguraban que había fallecido de madrugada. Otras sostenían que en realidad murió hasta el mediodía, y daban una razón muy concreta para esa diferencia. La familia habría esperado a que llegara Santiago Creel antes de proceder. Piensa en lo que eso significa. El mismo hombre por el que Edith González había guardado silencio durante 4 años, el mismo cuyo nombre ella protegió a costa de su propio protagónico y de su propia imagen pública en 2004, era, 15 años después, la persona cuya presencia la familia consideró necesaria antes de dejarla ir. El político cuya carrera ella ayudó a resguardar en silencio estaba ahora del otro lado de esa historia, llegando a un hospital para despedirse de la madre de su hija. Su hija, de 14 años, tuvo que salir de la escuela para llegar al lado de su madre. Su esposo, Lorenzo Lazo, y Santiago Creel, 2 hombres unidos por la misma pérdida desde lugares completamente distintos en la vida de Edith, coincidiendo en ese cuarto de hospital en Huixquilucan. Y todavía había algo más. Antes del hospital, antes del desmentido de abril, ya existía todo un historial de hoax sobre la muerte de esta mujer, algunos tan elaborados que incluían fechas y horas inventadas y publicaciones con más de 1 millón de reacciones. Así que cuando finalmente, el 13 de junio, la noticia empezó a circular en la mañana, hubo quien no lo creyó de inmediato. Fue apenas cuando su familia emitió un comunicado oficial y cuando el Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Intérpretes confirmó públicamente su fallecimiento, que la noticia dejó de sonar a otro engaño más. Una mujer que pasó años enseñándole al público a no creer en su muerte, terminó teniendo una muerte real que durante horas sonó exactamente igual que todas las mentiras anteriores. Ese es el peso real detrás del título de este video. No hubo un complot, no hubo un médico corrupto ni una traición oculta. Lo que hubo fue algo más simple y, en cierto modo, más triste. Una enfermedad silenciosa que avanzó exactamente cuando ella estaba más segura de que no lo estaba haciendo. Un secreto de 15 años que terminó reuniéndose en la misma habitación, donde ella se apagaba. Y una muerte que, incluso llegando de verdad, tuvo que abrirse paso entre años de ruido, hoax y desconfianza acumulada. Edith González murió a los 54 años, rodeada de las personas que ella misma eligió tener cerca, despidiéndose con la dignidad de alguien que decidió hasta el último segundo consciente cómo quería que fuera su salida. Le sobrevivieron su esposo Lorenzo Lazo y su hija Constanza Creel. La noticia, apenas confirmada, se extendió por toda la comunidad artística mexicana. La actriz Leticia Calderón, amiga cercana de Edith, fue de las primeras en confirmar públicamente la noticia a través de su cuenta de Twitter, mientras admiradores de toda una carrera empezaban a dejar mensajes de condolencia para una familia que apenas horas antes había estado despidiéndose de ella en privado. El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la Asociación Nacional de Intérpretes emitieron un comunicado recordándola como la actriz detrás de Corazón Salvaje, Mujer de Madera y Doña Bárbara, y enviando sus condolencias a la familia. Su velorio se realizó al día siguiente, un viernes a mediodía, en el Teatro Jorge Negrete, en la Ciudad de México. A diferencia de otras despedidas reservadas únicamente para el círculo íntimo, esta se abrió al público, para que quienes la habían visto crecer en sus telenovelas durante más de 3 décadas pudieran, por fin, despedirse de la mujer real detrás de todos esos personajes. Cientos de personas hicieron fila para decirle adiós a una mujer que hasta pocos meses antes seguía apareciendo en televisión,
seguía subiéndose a un escenario, seguía siendo, para efectos prácticos del público, una mujer sana. Con el tiempo, Constanza quedó bajo el cuidado de su padre, Santiago Creel, mientras mantuvo el contacto con Lorenzo Lazo, quien la considera hasta hoy parte de su familia. El secreto que unió a esas dos historias durante años terminó, después de la muerte de Edith, convirtiéndose simplemente en una familia reconstruida alrededor de una hija que perdió a su madre a los 14 años. Vale la pena detenerse un momento en esa familia reconstruida, porque también ahí Edith González dejó una huella que pocas veces se cuenta. Cuando se casó con Lorenzo Lazo en 2010, en una ceremonia con más de 200 invitados, no solo ganó un esposo, ganó también una hijastra, Lorenza Lazo, hija de Lorenzo, de un matrimonio anterior, quien había perdido a su propia madre a causa del cáncer años atrás. Dos familias de dos personas se convirtieron en una sola familia de 4. Edith y Lorenza construyeron una relación tan cercana que, con el tiempo, Constanza fue elegida como dama de honor en la boda civil de su media hermana. Edith González, que había pasado su vida adulta cuidando el secreto de una hija a la que casi nadie podía nombrar en público, terminó construyendo, en privado, exactamente lo contrario. Una familia abierta, unida, donde el cáncer terminaría por convertirse en el hilo invisible que las conectaba a todas. Y quizás esa es la pregunta que vale la pena quedarse pensando después de ver esta historia. ¿Cuántas veces tenemos que desmentir algo verdadero solo porque ya nos mintieron demasiadas veces sobre lo mismo? Edith González pasó años enseñándonos a no creerle a los rumores. La ironía final es que cuando la verdad finalmente llegó, a muchos les costó reconocerla. Y el hombre por el que una vez cayó fue el mismo que la esperó a callar para siempre.